Les damos la bienvenida al cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Giovanni de José García Medina y seré el moderador de esta mesa, titulada Identidad y Territorio, perteneciente al programa de Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a quienes tengo el honor de presentar. Tenemos con nosotros a la doctora Emilia Cristina González Machado, doctora en Educación, maestra en Ciencias Sociales y licenciada en Psicología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, perfil PRODEP. Además es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Nos honramos con su presencia, doctora. Con nosotros también está la... Gracias, doctora. Con nosotros tenemos a la doctora Sandra Grisel Flores Luis, socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con posgrado en Geografía por el Instituto de Geografía también de la UNAM. En la docencia ha colaborado en instituciones privadas como la Universidad UTEL y la Universidad Anáhuac. Desde 2019 se ha desempeñado como profesora en la Universidad Rosario Castellanos, colaborando en las licenciaturas de Urbanismo, Relaciones Internacionales y Ciencias Ambientales, bajo el modelo híbrido presencial. Actualmente sus líneas de investigación son territorio, conflictividad socioterritorial, conservación comunitaria y áreas naturales protegidas. En el área educativa ha incursionado en los temas de metodologías activas y uso de técnicas participativas en el territorio para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos honramos con su presencia, doctora. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal. Antes de cederles la voz, se establecerá la dinámica del trabajo, ¿no? Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, cada comentarista tendrá 10 minutos también para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores del trabajo terminal. Les pido encarecidamente que respetemos los tiempos para que sea mucho más dinámico las participaciones. ¿Alguna duda? Muy bien. Sin más, damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Isaura Castañeda Luna, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo, Las políticas identitarias, características territoriales y comunitarias de Nexquipayac, Atenco. Adelante, Isaura. Hola, buenos días a todos. Doctor, una pregunta, ¿cómo podría compartir pantalla? Me parece que tienes, hay 3 puntitos al lado de donde se cuelga. Sí. No, miento, hay una flechita en la que puedes sí, se presentar a... ok. ¿Vale? No sé si ahí ya la podrían visualizar. No aparece nada, Isaura. Sí, ahí está perfecto. ¿No? Ya está apareciendo. Sí. Ok. Bueno, pues empiezo 4:11, voy a tratar de ser breve. Y bueno, me presento, yo soy la estudiante Isaura Castañeda Luna. Y bueno, el tema de mi trabajo de investigación que he venido haciendo desde el primer semestre en las diferentes UCAS son las políticas identitarias, características territoriales y comunitarias de Nexquipayac, Atenco. Esta presentación tiene un índice que está reflejado por 4 puntos, que es la introducción, la reflexión sobre diálogo con coautores, la metodología y los resultados. Es un proceso que se ha venido trabajando junto con los docentes que integran mi mesa en las diferentes UCAS y también los diferentes ejercicios que he tenido por parte de los diferentes docentes que me ha ayudado mucho. Bueno, en la introducción
pues voy a ser un poquito breve. Aquí, pues, traté de aportar los conceptos o los párrafos más importantes de lo que es mi protocolo, que ya lo tengo, y bueno, no me voy a tardar mucho. Como algunos se conoce, pues a raíz del 2001, Atenco Estado de México fue reflector no solo a nivel nacional, sino internacional también por la cancelación de unos primeros intentos de construir un aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Por ahí, en el 2001, surgió un movimiento social, un movimiento en el cual se identificó como sujeto político que fue denominado el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, más conocido como el FPDT. Aquí encabezaban varios, sobre todo varios ejidatarios, tanto de Atenco y de otras comunidades pertenecientes al municipio de Atenco, que es Nezquipayac, Ixtapan, Acoexcomac y demás. Este Frente de Pueblos, pues, fue muy renombrado en cuanto a su lucha por tratar de cancelar el aeropuerto. A raíz de lo que fue el tiempo, ya con la consulta ciudadana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se decidió cancelar lo que se le conocía como el NAICM aquí en la región de Texcoco. Yo soy de un municipio aledaño a Atenco, que es el municipio de Texcoco, Estado de México, nativa de este municipio, pues en el cual se paró todo lo que fue la zona periferia, lo que es la construcción del aeropuerto. Entonces, a mí me gustó cuando entré a la maestría, pues, tener como que esta incertidumbre o esta inquietud de qué sigue para la comunidad en Nezquipayac en especial, qué está pasando con el movimiento. Rápidamente, como antecedentes, pues el FPDT no fue de la noche a la mañana que surgió en el 2001, ¿no? Ellos se llamaron también el Frente del Valle de México y demás, porque pues también luchaban por algunas cuestiones sociales. Ahora, y para ya no tardarme mucho en este punto, pues ahorita el FPDT tiene lo que es una reestructuración de sus objetivos. Esto en base pues a sus relaciones sociales, sus procesos que han ido cambiando, ¿no? Se ha reestructurado con el paso de los años y también el territorio de Nezquipayac, a raíz de que muchos de las personas que viven ahí en Nezquipayac, pues vendieron sus terrenos y se dedicaron al comercio, ¿verdad? Esto pues lo vendieron en la época de cuando tuvieron que vender terrenos. Entonces, el presente trabajo en sí, pues se va a centrar en hablar de las prácticas políticas, sociales y culturales de la comunidad de Nezquipayac, ya que es una de las comunidades que se ha caracterizado por tener una reconstrucción en la parte de la identidad social. Alguna reflexión con los coautores, pues esta investigación se va a tratar de hablar con los conceptos esenciales que es sujeto social, acción colectiva, movimiento social, identidad y territorio. Estas nociones yo las vinculo porque representan un papel fundamental pues para entender la forma en que la lucha por la tierra puede ser interpretada como una disputa por el territorio. Y aquí ahorita voy a mencionar algunos autores en los que me voy a hacer énfasis. Asimismo, pues los sujetos sociales emergen como producto y productor de una identidad territorial. Son con los conceptos que voy a trabajar y aquí un poquito explico cuál es la vinculación entre ellos. Por ejemplo, algunas bibliografías de sujetos sociales, Escobar Delgado, del 2011, El retorno al sujeto y la reflexión sociológica. También retomo Calvillo Miriam y Fabel Alejandro hacia la categoría del sujeto social. Acción colectiva, Melucci Alberto, que habla un poquito sobre la acción colectiva, vida cotidiana y democracia. Y bueno, movimiento social, voy a retomar igual a Melucci Alberto, a Tilly Charles, que habla de los movimientos sociales, pero sobre todo este énfasis en la identidad, ¿no? Me encanta Jiménez Gilberto, que habla de territorio y cultura, porque él da este panorama de que ellos, cuando yo hacía las entrevistas con los ejidatarios, decían, es que no luché solo por un pedazo de tierra que yo podía haber vendido, ¿verdad? Porque ese espacio de tierra, para ellos se les significa, tienen otra significación, ¿no? En cuanto a ellos, ¿por qué no quisieron vender? Entonces me enfoco en territorio y cultura, espacios también de peregrino, espacios, representaciones territoriales e identidad regionales, territorio también Jiménez Gilberto. Y bueno,
Henry Lefebvre con la producción del espacio y Peregrino con espacio, representaciones territoriales e identidad regionales. Bueno, la metodología, pues me voy a basar en fuentes bibliográficas, hemerográficas, que pues hasta el momento sí hay bastante, sobre todo en revistas digitales, periódicos especializados, que todavía pues esto ahorita con lo del parque ecológico del lago de Texcoco, que está en construcción, sigue en construcción, ya ven un porcentaje, pues todavía tengo tengo mucha información en lo que son tanto las redes sociales y tanto otros foros que hay en la red. También voy a darle un enfoque histórico voy a tener pues algunos aspectos generales a los particulares, procesos históricos, aquí voy a meter un poquito de la interculturalidad, porque bueno, para Nesquipaya sigue siendo muy evidente la interculturalidad que veía en otras UCAS sobre esta vinculación que han tenido inclusive con colombianos, con personas de Sonora, que han venido a hacer algunos festivales aquí y se han quedado algunas cuestiones se han quedado aquí en Esquipayac, Atenco. Esto pues lo vemos que comparten cuando hacen el paso del cenital y demás cuestiones. Voy a utilizar las entrevistas como metodología central para pues que me ayude a darle de manera profunda la voz al sujeto, que son las dimensiones políticas y sociales. Todavía sigo teniendo contacto con los principales líderes del FEPDT y bueno, los resultados tengo en 3 escenario de lo que es la situación actual, que bueno, es dónde está Nesquipaya, en el cual se registran procesos cambiantes y complejos derivados del NAICM, ¿no? En torno a las relaciones económicas y políticas, y cuáles son las políticas que se han establecido, ¿sí? Para ver si ayudan a incentivar una construcción de identidad colectiva. El previsto, pues, busca tener una percepción general sobre cuáles son las transformaciones en las dimensiones políticas y sociales. Y bueno, esta investigación intenta construir una caracterización actual de los procesos sociales como consecuencias de estas dimensiones. El escenario deseado buscado, pues algunas cuestiones se pretende identificar el papel del FPDT como actor incidente en una formulación y monitoreo de políticas públicas en la materia, que pues van a ayudar a fortalecer esta identidad que tiene la comunidad, que es muy, muy grande y muy fuerte. Permiten tener mayor conocimiento como tópico sobre las prácticas políticas, sociales y culturales de la comunidad en Esquipayac, Atenco, pues ya que es una de las comunidades que se ha caracterizado por tener una reconstrucción en estos procesos de identidad y bueno, permitirá que el Frente de Pueblos y diferentes organizaciones comunitarias que hay en la zona, que ya hay diferentes, puedan incidir exponiendo sus problemas y demandas ante las actuales autoridades gubernamentales correspondientes. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Sé que es un proceso, sé que me falta mucho por cambiar y demás, y bueno, su réplica me ayudaría mucho a mejorar mi trabajo. Isaura, agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Emilia Cristina, por favor, si es tan amable. Sí, muchas gracias y muchas felicidades, Isaura, por esta presentación que nos compartes. Sin duda logras sintetizar muy bien, ¿no? Aun cuando nos hacen llegar los documentos para darles una revisada, siempre es importante como escuchar desde tu propia voz este proceso, ¿no? Y poder entender un poquito esa realidad, porque bueno, te saludo y les saludo desde aquí, desde Mexicali, Baja California, otro contexto, otras formas de organización, ¿no? Tanto en lo educativo como también en las defensas de los territorios y apropiación por parte del estudiantado para presentar estos proyectos, ¿no? Entonces, dicho lo anterior y ratificando esta felicitación, a mí me gustaría, me surge la pregunta, por eso me gustaría como ponerlo nada más en la mesa para reflexionar, más que respuesta, es como reflexionar cómo poder vincular, por una parte, todo este proceso
formativo que sin duda tiene que ver con un interés personal, Isaura, por esta apropiación y esta relación que tienes con los territorios, pero cómo se podrá vincular este trabajo como en la práctica desde estos actores políticos y revisándolo desde una perspectiva también de las asimetrías que hay en los procesos de comunicación, ¿no? Cómo facilitar tú en tu papel académica, intelectual, pero también participativa y provocadora en estas realidades sociales, cómo poder vincular con diferentes actores para poder visibilizar aún más estas necesidades y estas luchas de este frente, ¿no? De pueblos de defensa de la tierra. Hasta ahí estarían en este momento mis reflexiones, Isaura. Muchas gracias, doctora Emilia. Doctora Sandra, por favor. Sí, buenas tardes. Solo dime límite de tiempo que tengo para hacer mis comentarios. La doctora Emilia fue muy concisa. Ok, gracias. 10 minutos. Hay que saber. Para iniciar, Isaura, te aplaudo el acierto que haces al abordar este proceso, ¿no? Este proceso de reconfiguración socioterritorial, sobre todo porque tus resultados van a servir también para entender muchísimo la dinámica que se está construyendo, ¿no? Y que para muchas otras luchas, Atenco es una referencia y por lo tanto también ese aprendizaje de cómo se ha ido construyendo, cómo se ha ido dinamizando su propio actuar, pues va a ser de gran ayuda para visibilizar muchos procesos que a veces quedan ahí, ¿no? Como en lo oscuro o en lo que uno no conoce desde la academia y que tú nos vas a poder dar un poco de luz ahí. Entonces, ese es un acierto hermoso, gracias. Y las dudas que me surgen, tal vez no tanto de tu presentación, ahí fue, como dice la doctora Emilia, fue muy clara, pero en el documento donde sí tuve más tiempo de hacer ahí a lo mejor ya está quisquilloso análisis, pues sí tengo algunas que te voy a dejar aquí y que si es necesario o posible, pues te paso mi documento, ¿no? Donde fui escribiendo varias cosas que me iban surgiendo con la lectura. Lo primero es pensar en el marco teórico que estás manejando. A mí me quedó un poquito ahí de duda en la parte de si ya tenemos claro, si ya definiste para ti y si no, ojalá y se pudiera para que en la siguiente versión sea más claro eso. Ya definiste la sujeto, actor y agente social, ¿no? Porque esa es una de las necesidades que a veces tenemos que luego con el ritmo de la elaboración de un proyecto, pues nosotros creemos que pueden ser definidos como sinónimos y no. Entonces, lo que estoy entendiendo cuando te vas a Centurain, pues es sujeto social, pero a veces lo utilizas con lo que a mí me pudiera llevar a pensar como actor social. Entonces, ahí yo te sugeriría y te pediría que fuera eso, ¿no? El definir tu categoría, porque además es central. También pensaría un tanto en eso que nos mencionas de vas a utilizar acción colectiva de Melucci. Touraine también en uno de sus textos nos habla, él hace esa diferenciación y creo que no está peleada con tu marco que ya estás definiendo, el que retomaras un poco a esa parte de la diferenciación que hace entre conductas colectivas, luchas y movimiento social, para que también desde ahí tu aparato teórico esté fuerte, ¿no? Y cuando tú tengas que defender el por qué optaste por acción colectiva o por movimiento social, lo tengamos muy claro. Y también la parte de identidad, yo no encontré una definición muy clara. Sí, me haces referencia a lo que trabaja Jiménez, a Gilberto Jiménez, pero a mí me encantaría tener, a partir de todo lo que vas a hacer, de tus entrevistas y demás, que tú misma construyeras tu propia definición, ¿no? Sí, basándote obviamente en los grandes que ya lo hicieron, pero que a partir de tus resultados, de tus
encuentros con los propios sujetos, ese concepto de identidad esté ahí, ¿no? Y eso pues aún es un protocolo, obviamente todavía no va a estar, pero sí en el futuro eso sería uno de tus grandes aportes, ¿no? ¿Qué otra cosa me gustaría comentarte? Sobre la metodología me quedaron algunas dudas que supongo también por el espacio que te dan para presentar un protocolo, pues no nos haces esos detalles, ¿no? No nos dices, por ejemplo, tus entrevistas, yo entendería que son entrevistas por lo menos semiestructuradas, pero si tú nos pudieras ir comentando, nos decías abiertas, pero a veces eso de lo abierto nos pudiera ir a un mundo, un universo enorme, entonces siempre definir el por qué, el a quién. Ahora nos dices que es hacia los líderes, ¿no? Con tu presentación se me fueron aterrizando cosas, pero siempre en el documento tenerlo ahí, pues nos va a ayudar muchísimo a quienes te leamos y que no podemos, por desgracia, seguir todo tu trabajo, ¿no? Bueno, eso sería en lo metodológico, en lo teórico. Y de manera general, a mí me parece que uno de los grandes aportes que pudieras hacer también, y eso es pensarlo, no sé si no has ideado el pensar al frente como con esta categoría de sector subalterno, ¿no? Que eso nos llevaría a pensar en estos movimientos sociales de toda nuestra América Latina, ¿no? Como un sector subalterno que está enmarcado en esta crisis de la hegemonía neoliberal. Entonces, para no verlo como un movimiento, yo sé que tú no lo haces, pero que a veces la lectura nos pudiera llevar por ahí como un movimiento aislado, y no, viene en todo este ciclo, ¿no? De recombinación de fuerzas y demás, que entonces nos podría dar un marco más amplio de entendimiento de lo que es el frente, y con esto de las relaciones de subordinación, que muchos otros movimientos también están luchando en ese tenor, pues nos pudiera ayudar a entender aún más, ¿no? Y bueno, pues también me gustaría hacer como el aporte de que pensaras en leer por ahí, es un geógrafo, Hasbert, que es brasileño, que nos habla de la multiterritorialidad, ¿no? Que también nos pudiera ayudar a entender estas dinámicas que en el territorio se van construyendo, en este caso, pues a partir de un movimiento social, pero que nos da mucha luz sobre muchos procesos que tú mencionas al inicio de tu documento, que nos hablas de la cuestión de las prácticas políticas, sociales y culturales. Ahí la multiterritorialidad quizás te pudiera dar un poco de ayuda. Y eso sería todo. Muchas gracias por sus comentarios, doctoras. Gracias, Isaura, por tu presentación. Continuamos con Carla Paola Reyes Alcocer, estudiante también de segundo semestre, quien presentará su trabajo Turismo de Barrio, Planificación Turística Horizontal en la Ciudad de México. Adelante, Paola. Hola, buenas tardes a todos y todas. Voy a presentar, no sé si me pueden indicar cuando ya esté en pantalla. Listo, ya está presentando. Perfecto. Bueno, antes que nada quisiera comentar que, y respecto a los comentarios que dio la doctora Grisel, que el documento que ustedes recibieron fue un documento que se reconfiguró bastante. Yo comenté a la organización del coloquio que por los tiempos iba a mandar un documento anterior, pero que estaba reestructurándolo con mi asesora. Entonces, nada más para acotar que seguramente verán cambios importantes sobre el documento que tienen respecto a la presentación que les voy a compartir ahora, pero solo sería eso. Bueno, yo soy Carla Paola Reyes Alcocer. Mi asesora es la doctora Rebeca Osorio González, que está con nosotros, y mi tema es turismo de barrio en la Ciudad de México, hace una planificación turística occidental. La presentación que tengo tiene un índice, vamos a revisar la introducción, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, el estado del arte, los capítulos que yo sugiero y las referencias que presento, únicamente en lo que se ha avanzado de mi protocolo de investigación.
La introducción es que la Ciudad de México es considerada como uno de los destinos turísticos más importantes, tanto del país como de Latinoamérica y el mundo. Según la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, en el 2022 registramos casi 12 millones de turistas en la capital del país y estamos hablando más o menos de una derrama anual de 186 millones de pesos, 786 millones de pesos. Sin embargo, podemos observar que en la capital 2/3 partes de la oferta hotelera y la infraestructura turística en general se concentran únicamente en 3 alcaldías, que son Cuauhtémoc con el 56.4%, Miguel Hidalgo con el 8.9% y Benito Juárez con el 7.9%. ¿Qué implica esta centralización? Que si bien se habla mucho de los beneficios, sobre todo económicos, que tiene la actividad, pues genera desigualdades porque la derrama económica no es para todo el territorio y también va generando desigualdades de infraestructura, territoriales, etc. El objetivo de esta investigación es poder desarrollar una metodología horizontal porque habitualmente la planificación turística siempre se ha hecho con base en atributos del territorio y con enfoques mercantiles económicos, pero no se incluye o se incluye solo en algunas etapas y de manera, me parece a mí, accesoria a las comunidades que habitan los espacios y no desde el inicio para que puedan ellos analizar, concebir, proyectar y gestionar su espacio turístico. Generalmente a la población que habita ahí solamente se les ve como beneficiarias de la actividad turística y por lo tanto como mano de obra posible para, pues retirándoles la posibilidad de los meses de producción como tal. Entonces, la intención es desarrollar esta metodología horizontal que permita planificar nuevos territorios turísticos, pero también para generar otros lazos comunitarios respecto a la actividad nueva que se va a desarrollar. Como les decía, hay una desigualdad en la distribución que podemos ver en el mapa. En general, el desarrollo urbano en las grandes ciudades siempre se ha caracterizado por generar estos núcleos que aglutinan el poder económico, político, cultural y religioso, y esto ha generado cierta marginación. Este interés de hacer esta investigación viene derivado de que desde el 2018 hasta el año 2021 yo fui directora de un área de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, donde intentábamos desarrollar otro tipo de turismo y a lo que nos topamos fue que no había metodologías que nos permitieran desarrollar otro tipo de turismo en las urbes, sino únicamente la planificación turística tradicional y nosotros estábamos buscando generar otros beneficios. Entonces, revisando toda la situación de las alcaldías de la ciudad que se encuentra en mi protocolo, pues revisando cómo están los recursos culturales, cómo está la distribución de servicios, cómo está la planificación desde las alcaldías y desde el gobierno de la ciudad, podemos darnos cuenta que existe poca o nula planificación turística por parte de las alcaldías. La Secretaría de Turismo no acompaña para desarrollar programas de turismo y además no sale de la lógica tradicional de las zonas que ya son turísticas. Y el esfuerzo más cercano, que en su momento fue Turismo de Barrio, que es esta acción institucional que yo tuve la oportunidad de diseñar, operar y dirigir, pues ya no se encuentra vigente después de que salió un equipo. Entonces no hay ningún tipo de esfuerzo para generar otro turismo en la ciudad. Existen muchas disparidades de los recursos que cuentan unas alcaldías en comparación a otras. La Secretaría de Turismo aporta datos económicos y de mercado, pero no se preocupa por realmente hacer una conversación del sector con otros sectores, otras disciplinas más allá de los económicos. Y a pesar de que está en la ley que se tiene que incluir al sector social, pues no existe realmente ningún programa o mecanismos para ello. Entonces, esta parte de planificación turística, en algunos casos y en otros, pues apegados a la planificación turística tradicional, pues se desarrolla de manera natural, ¿no? a estos centros económicos que hay en las grandes ciudades, pero no involucra a las personas y pues no pretende tampoco incluirlos en los beneficios más allá de este discurso que
que ya conocemos, no ha buscado desarrollar innovaciones y tampoco busca visitar nuevos territorios. La justificación es que si bien en el turismo existen 4 modelos de planificación turística, o que por lo menos Maribel Osorio, que es una de las autoras en las que hago revisión en mi protocolo, ha definido 4 tipos de planificación. La última, que es la que, digamos, es más innovadora o más nueva, la planificación comunitaria, pues tampoco existen ejemplos, al menos en términos urbanos, sí hay más casos en ámbitos rurales, pero no existe planificación turística horizontal en las ciudades. Y por lo cual a mí me parece que es fundamental poder vincular a las comunidades desde el inicio, con el objetivo que ya decía al inicio, que participen, se apropien y gestionen la actividad. También pensando que la Ciudad de México es un destino turístico mundial que tiene oferta centralizada, poca planificación y que seguirá aumentando sus visitas, pues parece pertinente que se planifique el turismo que existe o el nuevo turismo para que realmente haya beneficios económicos de manera equitativa y otro tipo de beneficios sociales y culturales. Es por lo que la planificación turística horizontal es innovadora, ya que busca integrar en el espacio, en las decisiones del espacio turístico a todas las personas para distribuir territorialmente de mejor manera la actividad. Como objetivos, entonces, tenemos el objetivo general de esta investigación es desarrollar una metodología horizontal que permita a los miembros de las comunidades urbanas planificar su desarrollo turístico desde la perspectiva de un turismo de barrio, como fin en sí mismo, pero también como vía para generar otros lazos comunitarios. Y los específicos son analizar los modelos de planificación turística que han existido en México desde una perspectiva horizontal y comunitaria, pero también otros modelos que han existido. O sea, me he dado la tarea de rastrear los inicios de la planificación turística, cómo han sido los modelos, cuáles han sido los ejemplos de casos emblemáticos como los centros turísticos integralmente planeados, o el caso que es muy conocido de pueblos mágicos, etcétera, para desarrollar una planificación turística propia en la Ciudad de México, describir las tipologías de turismo que existen en la ciudad y las problemáticas asociadas, y analizar también zonas con potencial de desarrollo turístico, y revisar metodologías horizontales y planificación turística para diseñar una metodología específica hacia el concepto de turismo de barrio. Sobre el estado del arte, aquí podemos ver sobre los distintos temas que tienen que ver con mi investigación sobre planificación turística, un poco lo que se ha hecho tanto en perspectiva tradicional, pero también en términos nuevos de sostenibilidad, comunidad, los retos, los espacios latinoamericanos. También en temas de planificación horizontal, aunque como tal no existe, pero que tenemos ejemplos cercanos. También si existe algo cercano a lo que nosotros desarrollamos en turismo de barrio, que tiene que ver justo con más bien desarrollar nuevas propuestas de experiencias y dinámicas en las ciudades, en las zonas urbanas, más allá del turismo al que tenemos más identificado. Y también con temas de la centralización del turismo, cómo se generan estos enclaves en las ciudades, cómo ha sido el recorrido histórico del turismo en México y también cómo se ha desarrollado el turismo en la ciudad. Sobre los capítulos que propongo para la investigación es planificación turística en las urbes, con un apartado sobre la perspectiva horizontal y comunitaria. Para esta perspectiva horizontal, sobre todo me baso en Sara Corona, que tiene pues todo un trabajo sobre la perspectiva horizontal, la producción, horizontal del conocimiento. Otro apartado sobre el turismo de la Ciudad de México y en específicamente cuál es la propuesta de la política pública de turismo de barrio y sus aplicaciones. Luego las metodologías horizontales para la planificación turística y ya una propuesta específica de metodología para el turismo de barrio. Y las conclusiones. Y pues básicamente los autores que he estado revisando, sobre todo con una perspectiva crítica, pues son a Jordi Gascón y Ernest Cañada en la parte de turismo de la perspectiva crítica, a Margarita Barreto, obviamente información sobre las alcaldías,
e información histórica que he podido recuperar. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Emilia Cristina González, por favor. Sí, muchas gracias. Y bueno, muy parecida a la dinámica con la compañera Isaura Castañeda, también con mucho respeto hacer este breve comentario, también a modo de reflexión con Carla Paola Reyes sobre su trabajo. Desde luego felicitar por este año, que entiendo están en este proceso de construcción, Paola, y desde luego es deseable y plausible también el estar retornando, ¿no? En este proceso de espiral, de estar reflexionando sobre nuestra propia propuesta de investigación, de acción, de intervención. Ahí me parece que tu trabajo pues apunta hacia todo un proceso de gentrificación en las grandes urbes, en estos procesos, desde luego, como lo comentaba la colega en la revisión anterior, tienen que ver estos conceptos de lucha de poder, hegemonía, cuando hablamos de políticas, ¿no? Yo quiero seguir en la misma línea de reflexionar y ponerlo en la mesa, precisamente cómo planificar. Por un lado, propones ahí una metodología horizontal como objetivo y como gran eje de tu trabajo, cómo planificar desde una postura de estar cuestionando estas dinámicas de poder, ¿no? Y desigualdad en estos desarrollos turísticos, cómo proponer estas alternativas que promuevan desde luego una planificación a partir del diálogo, de la colaboración, que apunte estos horizontes de justicia, de sostenibilidad desde la participación colectiva, ¿no? Yo considero, bueno, aun cuando habrían aportaciones de nivel teórico, ahorita que hacías esta enmarcación de cómo va mejorando tu trabajo, yo prefiero como escuchar e incluso poner en la mesa como estas preguntas que pudieran servir quizá, ya lo valorarán tú y tu directora o el equipo con quien estés trabajando, y desde luego al estar con esta lectura con la comunidad, cómo generar ese diálogo, ¿no? Pensándolo como muy utópico y queriendo transitar a lo heterotópico, ¿no? A lo posible, cómo generar esa coordinación y colaboración entre diferentes entidades, porque desde luego es un proyecto de promoción de un turismo, de una planificación de un turismo con esas características que mencionaba, como más horizontal versus vertical, ¿no? Que desde luego el turismo es vertical. Ahorita mencionabas este ejemplo de pueblos mágicos, sabemos y hemos visto también ahí reportes de ese turismo, ¿no? Que es con esta enmarcación más de depredación, más de desmantelamiento también de los territorios. Entonces, a mí me gustaría dejar más bien estas preguntas para seguir reflexionando sobre nuestro papel en estos espacios, que es donde estamos en lo académico, con los académicos, pero siempre vinculándonos y exigiéndonos estas realidades que nos mueven, ¿no? Cómo generar este diálogo con otras instancias, con otros actores, para promover esta otra forma de hacer, de planificar, de pensar el turismo. Hasta aquí lo dejo, Paola, y pues muchas felicidades por el avance, ¿no? Muchas gracias, doctora Emilia. Doctora Grisel, por favor. Sí, gracias. Gracias, Paola. Fue muy refrescante leerte, aunque dices que no estaba terminado. Me pareció que tu documento apuntaba muy bien a todo lo que has presentado ahorita, como que no hay un desfase. Supongo que ya el avance que tienes, pues sí, no te parecía a ti que no reflejaba mucho ese documento, pero estaba muy bien terminado, está muy bien estructurado. Primero, subrayar ese acierto, ¿no? De problematizar el turismo en cuanto a sus efectos comunitarios, ambientales,
culturales, ¿no? Eso, por más de que haya mucha investigación, ya está probadísimo, el que sigamos poniendo el dedo sobre esa llaga es necesario, ¿no? Sobre todo pensando en el programa en el que estás, que es de políticas públicas, porque si a eso se le va a dar recurso, a esa forma de pensar el turismo, pues sí necesitamos seguirlo pensando, seguirlo problematizando, seguirlo evaluando, ¿no? Y también me encantó mucho porque es algo que trabajo, pues que retoma las técnicas participativas, ¿no? Esto de vamos a hacer una metodología en donde todos los habitantes son los que nos tienen que aportar la información en el sentido más tradicional, ¿no? De que son nuestros informantes, vamos, les preguntamos, pero sobre todo en el no tradicional que tiene la IAP, ¿no? La Investigación Acción Participativa, que es, ellos van construyendo junto con nosotros, o sea, nos vemos a la par, de ahí ya viene esa horizontalidad que me parece que tiene que ser construida desde la investigación, no solo ya como el proyecto, tal cual. Entonces, esos dos me parecen unos grandes aciertos de tu trabajo. Como dudas generales, bien dijiste, y que bueno que lo aclaras, pues la versión que leí ya no es, a lo mejor eso ya lo tienes resuelto y no me lo vas a poder contar acá, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí. Las dudas generales que me saltaron es, por ejemplo, en la parte metodológica, no me cuentas a mí como lectora con qué agentes sociales o con qué actores sociales vas a trabajar cada técnica, ¿no? Porque bien sabemos que también, y eso es algo que me parece, a veces caemos, los que trabajamos con cuestiones comunitarias, romantizamos la comunidad y sabemos que no es así, ¿no? Que hay grupos de poder también, hay intereses distintos. Entonces, cuando nosotros nos vamos a aventar, y creo que ya estás ahí más que aventada, en esa bonita tarea de trabajar con lo comunitario, sabemos que podemos trabajar con algunos grupos, pero cómo darle esa representatividad a todas las voces que muchas veces están enfrentadas. Entonces, esa parte en lo metodológico, pero también pues que lo pensaras en la parte de tu capitulado, ¿cómo hacemos que todos quepan, ¿no? Por lo menos en tu documento. Ya no sé si a la hora de presentar este diseño de metodología final, pues van a estar todos, pero sí que por lo menos en lo metodológico hayamos recurrido a todos esos grupos posibles. Lo segundo, no sé si vas a trabajar, porque tampoco lo vi muy bien, toda la Ciudad de México o tienes una zona de estudio muy clara. Por ahí había una línea donde decía Unidad Habitacional de Infonavit Iztacalco, que ya no supe si esa era, no era, o cómo harías esa definición de zona de estudio, ¿no? A veces también ese recorte nos dice mucho de a qué nos vamos a enfrentar. Entonces también esa parte. Ahora que veo tu capitulado, que no lo había podido conocer, hablas en uno de tus, más bien, tus objetivos, que eso sí los modificaste, nos hablas de analizar zonas con potencial, que me suena a una zona de estudio. Pero luego en tu capitulado ya no lo alcanzo a ver. ¿Cuáles serían? O sea, ¿cómo lo veríamos reflejado? No necesariamente tiene que ser un capítulo y a lo mejor va a ser un subcapítulo o demás, pero esa parte geógrafa al fin yo, pues me faltó, ¿no? Pensarlo territorialmente en dónde se va a trabajar, dónde se va a iniciar, o si ya lo iniciaste, pues también ahí. Y bueno, pues lo último, pues las recomendaciones finales sería pensar todo este entramado, este proceso que estás analizando, pues desde esto, una perspectiva escalar, ¿no? No solo el barrio, sino cómo también la globalización, el mundo globalizado, pues nos está incluyendo ahí modificaciones, nos está incluyendo proyectos enfrentados, no sé. Entonces, yo hasta pensaría desde el Tratado de Libre Comercio, cómo modificó todo esto de entender lo comunitario, ¿no? Que ahora, pues es más bien como una cuestión de mercado. Y a mí a la cabeza, aunque es otro universo, me vino mucho Elinor Ostrom, que habla del gobierno de los bienes comunes, ¿no? Porque yo estoy pensando el barrio como ese bien común, como un territorio que vamos construyendo en comunidad, ¿no? Y ella nos da algunos puntos que para ella sería interesante retomar para cualquier posibilidad de proyecto
en donde lo común pues es gestionado por todos, ¿no? Que en este caso sería como esta idea del turismo de barrio. Bueno, les agradezco, te agradezco. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, Paola, por tu presentación. Seguimos con Jocelyn Ivette Gámez López, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo La estigmatización de las personas refugiadas sirias e iraquíes en la prensa internacional escrita. Adelante. Muchas gracias y buenas tardes a todas. Me voy a permitir presentarles y compartirles. ¿Serían tan amables de confirmarme que ya pueden ver la pantalla? Listo, ya podemos verla. Muchas gracias. Bueno, mi proyecto de investigación es la estigmatización de la población refugiada siria e iraquí en la prensa internacional escrita, informar para ayudar a quién. Y bueno, esta es mi hipótesis. Mi hipótesis es que las agencias informativas BBC y CNN divulgaron contenidos respecto a las personas refugiadas provenientes de Siria e Irak en 2015 y 2018, los cuales probablemente reflejaron estigma, desestima y criminalización. Mis preguntas de investigación son las siguientes. ¿Qué tanto BBC y CNN, mediante sus notas periodísticas textuales, informaron sobre los dos flujos de personas refugiadas? También, ¿hay alguna diferencia en el tratamiento de la información entre el medio público en comparación con el medio privado? Las publicaciones que estos medios hacen contienen calificativos que desestiman, estereotipan, estigmatizan o deshumanizan a las personas refugiadas. Y por último, ¿alguna crisis humanitaria tiene más cobertura que la otra? El primer capítulo de este proyecto de investigación, pues justamente hace o ahonda en las relaciones internacionales, en específico la política exterior y su relación con la prensa internacional. Por lo tanto, hago un recorrido histórico en específico de los años 80, identificando este momento histórico en el periodismo internacional que se ha bautizado como el efecto CNN y su impacto en el quehacer de la política exterior. Justamente lo que yo concluyo a lo largo de este capítulo 1, del avance que tengo en este capítulo, es que ciertamente hay un efecto, un impacto muy, muy contundente en la formalización de política exterior después del efecto CNN, que recordemos pues es este momento histórico en el cual la cadena de televisión CNN en vivo proyectaba pues las imágenes de las guerras en Somalia y en otras partes pequeñitas del continente europeo. Este momento histórico del efecto CNN lo que nos hizo reconocer es que habían actores críticos dentro de los momentos históricos que estábamos percibiendo. Estos actores críticos pasaron a ser reconocidos como pues, actores de las crisis humanitarias. En este primer capítulo, también por el recorrido histórico que hago, reconozco que justamente el efecto CNN nos lleva a identificar que hay efectos secundarios desde que se proyecta toda esta información al público en general. Una de las consecuencias pues, es justamente que se crearon zonas seguras en Bosnia para pues, que las personas refugiadas transitaran con seguridad y lejos de los bombardeos y pudieran escapar a otros países. También el efecto CNN lo que logró fue que se visibilizara el transporte de menores y también como un efecto secundario se presentaron, por ejemplo, adopciones de infantes somalíes, ¿no? Las personas veían que en Somalia estaba sucediendo algo, se preocupaban y tomaban acción al respecto. Entonces, todo esto ocurre en el marco de un replanteamiento del actuar en materia humanitaria, es decir, no solamente CNN estaba informando sobre lo que estaba pasando, sino también en materia humanitaria, bueno, pues hay respuestas. Entonces, en materia de política exterior, distingo que pasamos de un estado en el que el status quo apelaba a una soberanía intocable, a una soberanía sacrosanta,
Y justamente este momento histórico nos lleva incluso a replantearnos o a preguntarnos respecto al rol del Estado en el plano internacional. Todo esto ligado justamente con conceptos nuevos que empezaban a surgir en la época de los 80s, como lo son, o a tomar fuerza, como es Mediapolitik o incluso telediplomacia, ¿no? Entonces, la proyección de estos sucesos históricos en la televisión, en CNN y a su vez, bueno, pues repartiéndose por varias otras partes del mundo, nos lleva a pensar que posiblemente esa proyección tuvo impactos en complejos curvas o factores, ¿no? Es decir, la gente que visualizaba el contenido de CNN pensaba que algo se tenía que hacer y que todo tenía una atención o una agenda, ¿no? Entonces, lo que proyectan los medios de comunicación puede llevar a la modificación de una conducta política o a la aceleración o formulación de la política exterior. Como un punto de referencia metodológico, yo tomo en consideración este contenido de Robert Entman, que es la cascada de Entman, en la cual explica cómo es que se reproducen los contenidos en los medios de comunicación y qué impacto tienen estos en la formulación de la política exterior. En el capítulo 2 hablo sobre la crisis humanitaria y éxodo, dividiéndola por Irak y por Siria, justamente para poder explicar por qué razón las personas están huyendo de sus países. Y, por ejemplo, en el caso de Irak me concentro en la invasión estadounidense, en el nacimiento de la contrainsurgencia y también en la presencia de la violencia sectaria. Asimismo, reconozco que en Irak, pues el momento histórico apela a una guerra interestatal, una guerra civil y una insurgencia, ¿no? Que hace aún más complicado el fenómeno en Irak y que pues tiene ciertas demarcaciones en comparación a Siria. En cuestión de Irak, al 2014, 260,000 personas eran reconocidas como refugiadas provenientes de este país. Era la tercera nacionalidad con más arribos a la Unión Europea y el segundo lugar en el top de solicitudes de asilo entre los 44 países más industrializados. Todo esto con información proveniente de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas. Y bueno, también apelo al contexto que existe en Siria, que justamente la reconozco como una crisis humanitaria mayor en términos de números. Reconozco la primavera árabe como el nacimiento de este gran éxodo de personas refugiadas, también la presencia de una guerra civil y también la presencia de actores regionales, transnacionales e incluso internacionales, ¿no? Este es el cuadro de arribos de personas refugiadas a la Unión Europea y la razón por la que elegí los 2 años en cuestión. Como lo verán, 2015 en este cuadro es el año que más llegadas a la Unión Europea se registraron, con 1.032.000, y 2018 el año históricamente del 2014 al 2018 en el que menos arribos de personas refugiadas se registraron a la Unión Europea. Y justamente hago como el link de por qué estoy estudiando el 2014 y por qué estudio el 2018, ¿no? ¿Qué dicen los medios de comunicación en el 2018 cuando menos personas llegan y qué dijeron en el 2014 cuando más personas estaban llegando a las fronteras de la Unión Europea? En un tercer capítulo lo que haré es que estudiaré las notas periodísticas de estos dos medios en estos 2 momentos del año para concluir si la prensa internacional creó la crisis de personas refugiadas, qué es lo que publicaron, si estigmatizaron, desestimaron, deshumanizaron a las personas refugiadas provenientes de Siria y de Irak, y únicamente en estos 2 medios de comunicación. Y esto es como un proyecto de la base de datos que estaré trabajando en el análisis de las notas. Lo que yo haré en el análisis de las notas, pues es medir muchos y múltiples factores, entre ellos la fecha en específico, la cabeza, que también conocemos como el título, el medio de publicación que la está haciendo difundir. Si la cabeza, o sea, es decir, si desde el título nos están diciendo la palabra crisis, ¿no? Que eso también tiene un impacto al lector, directo. Si también la cabeza realmente pues hace una referencia al contenido de la noticia o es amarillista, ¿no? Y ahí concluyo después de la lectura si es amarillista o no. Si las personas refugiadas realmente son las principales actoras de las notas,
Eso también es importante porque posiblemente no lo son y están hablando sobre lo que está sucediendo en Siria, Irak, y se hace una mezcla con lo que está sucediendo en la Unión Europea y en otros países a los que están llegando las personas refugiadas. Si las personas refugiadas son un tema primario, secundario, terciario en la nota, pues cuántos párrafos hablan sobre la persona refugiada, distinguiéndolas del número total de párrafos, justamente para poder concluir si realmente de ellas va la nota o no. Si se brinda contexto respecto a la situación en Siria o Irak, es decir, si con leer la nota al lector, a la lectora le queda claro la razón por la cual las personas se convierten en refugiadas, bueno, no se convierten, solicitan la condición de refugio, o son reconocidas como tal, o si simplemente se habla sobre personas refugiadas o personas migrantes, ¿no? Que también ahí hay una confusión en los dos términos, y si no se da este contexto, pues también tiene un impacto en quien lo lee. Si se expone un caso específico sobre las personas o se habla en la generalidad. Y bueno, dentro de todo este análisis, además de las notas que yo pueda realizar sobre cada una de las publicaciones, puedo concluir si tienen un tono de nota negativo, positivo o neutral. Y justamente con los otros factores, como lo son si es un tema prioritario o secundario, si se aborda a una sola persona o en la generalidad, si es una nota de marco noticiable o memorable, es decir, si se considera que pudiera quedar arrojada en el ideario de las personas lectoras, o si simplemente será como una información vaga y pasajera. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Emilia Cristina, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias, Jocelyn y Beth, también por esta presentación. Pues también me di la oportunidad de hacer la revisión de tu resumen, muy puntual tu resumen, y también el documento que nos compartes. Muy parecida a la dinámica como lo hice hace un momento con Carla Paola y también con Isaura Castañeda. Yo me hago preguntas, ¿no? Cuando leo y cuando te escucho. Y en ese tenor van mis comentarios, es más bien como invitar a la reflexión, a compartir mi reflexión, ¿no? Uno, me gustaría como imaginar tu lugar de enunciación un poquito a partir de leerte, como para entender cómo te posicionas pues en la elección de la problemática, en la construcción de este trabajo de investigación y análisis, ¿no? O sea, cómo te posicionas tú. Y cuando me pregunto esto, muy parecido a como decía, y como lo decía la compañera Castañeda, yo crecí en esta comunidad, en estos territorios, ¿no? Hablando de Atenco, y la compañera Paola, bueno, yo trabajé en turismo, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a plantearte toda esta... Que sin duda pues es un gran problema, es una gran necesidad abordarlo desde la política, la estigmatización, ahorita las movilidades humanas, o sea, las cuestiones mediáticas, como bien lo planteas, ¿no? O sea, cómo te posicionas ante este problema. Y en el documento no logré identificar esto que ahorita nos presentabas en el como hoja de trabajo sobre tu ruta metodológica. Yo me preguntaba también sobre, desde luego lo intuía pues cuando lo leía, pero yo me preguntaba cómo vas construyendo en este diálogo tus categorías analíticas para hacer este análisis crítico del discurso, ¿no? Cómo vas analizando este lenguaje escrito de estos dos casos, ¿no? O sea, y de estos dos casos, digo, como agarrar las notas de CNN, BBC, sobre estas movilizaciones, y desde luego también este estigma de la crisis y esta pregunta que te vas haciendo, si a partir de estas notas
se va generando, ¿no? Se va generando como se va reproduciendo como todo ese lenguaje de la crisis de las personas refugiadas, ¿no? Desde el estigma. Entonces, son más preguntas, ¿no? Como invitarte a la reflexión. Uno, cómo te posicionas, y tú, cómo construir esta ruta metodológica desde el análisis crítico del discurso, ¿no? Hasta aquí lo dejaría, Jocelyn, y pues muchas felicidades también por el avance en este año. Yo, cuando me invitan a participar en estas conversaciones, me imagino mucho a los estudiantes a los que acompañamos, y siempre llegamos con una idea y la vamos puliendo, ¿no? En la medida que vamos ampliando nuestro andamiaje teórico. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias, doctora Emilia. Doctora Grisel, por favor. Muchas gracias. Sí, también comparto la felicitación, Jocelyn. Yo, como acierto, subrayaría algo que vi en tu documento y que me gustó muchísimo, que es cómo dejas ver muy claramente estas relaciones de poder que hay entre el capital financiero, los estados y los medios de comunicación, ¿no? Es algo que también a lo mejor ya se ha trabajado un montón, a lo mejor y no, pero quienes leemos esto decimos, claro, o sea, por eso hasta muchas cosas nos quedan claras de nuestro día a día, ¿no? Cuando abrimos el periódico, cuando abrimos una interfaz de alguna red social, ¿qué es lo primero que nos aparece? ¿Por qué? O sea, ahí hay intereses, hay conflictos de poder, eso es lo que me parece un acierto muy, muy interesante de tu primer capítulo, y era solo el primero, ¿no? El segundo, y que no lo conocí porque apenas lo estás comentando, aunque en tu resumen lo dejaste ver, pero me parece muy interesante esta herramienta que tú construiste, este Excel que nos dejaste ver, porque justo para muchos investigadores, a veces esas herramientas, esos instrumentos se guardan tan celosamente que no podemos entender cómo llegó a ser esto que decía la doctora Emilia, ¿no? Este análisis del discurso. Y tú nos estás dejando ver cuál es lo que vertebra tu investigación, y eso debería de ser algo que todos los investigadores estemos acostumbrados a hacer, ¿no? Porque forma parte de lo que podemos compartir, porque de eso va la academia, donde yo creo que debemos empezar a revirar, a compartir estos instrumentos que pueden facilitar, que pueden ayudarnos hasta hacer un diálogo entre investigadores, ¿no? Entonces, ese diseño de tu herramienta, muy bien, me encantó que nos lo compartieras, y supongo que va a estar ahí en un anexo de tu tesis. Sobre comentarios generales, a mí dos cosas. La primera es en la cuestión teórica. Vi que uno de tus grandes cimientos teóricos, pues, es Castells, ¿no? Su trabajo que habla justo sobre, no en ese lugar muy común de hablar de los medios de comunicación son el cuarto poder, sino que habla de más, ¿no? Dice, son el espacio donde se crea el poder, y eso me parece maravilloso, y que tú lo estás sabiendo trabajar muy bien. Pero me venía a la cabeza cuando leí tu primer capítulo, bueno, todo esto que ya dijo Castells, Jocelyn, ¿cómo está aportando? ¿Dónde? ¿No? ¿Cómo lo está? Sí, era tu primer capítulo, y generalmente esos son los teóricos donde parece que solo hablamos de lo que ya se dijo. Pero ahorita que ya te escuché, ¿no?, presentarlo, ya sé que sí lo estás tejiendo con tu propia perspectiva, con tu propia forma de entender el fenómeno que estás estudiando. Entonces, a mí ahora, ya cerrando, porque esa iba a ser una pregunta, ¿qué aporta tu investigación? Más allá de lo que Castells ya dijo. Pero ahora que te estoy escuchando, y para como nos presentaste tu futura investigación, me parece que es hablar de, sí, ese marco teórico, pero con estudios de caso muy, muy concretos, que son estos dos, Siria e Irak, y que me parece que eso es necesario también, y que a veces se desdeña mucho, ¿no? Es como que esperan que nosotros en maestría o doctorado inventemos un marco metodológico teórico maravilloso, y no, pues también nos ayuda el tomarnos de uno que está bien fundamentado,
y decir, mira, el estudio de caso se acerca a esto, pero también se aleja, y creo que eso es lo que yo esperaría en un futuro, poder ver tu trabajo y ver ¿no? Ese diálogo, a lo mejor y hasta discusión, ¿no? Con Castells, ¿no? Por ahí me gustaría que lo repensaras, o sea, en el sentido de si no lo habías visto, creo que tiene que ser algo que nos aporte tu investigación, ¿no? Y en la parte metodológica, ahora ya sé que trabaja, más bien, me quedó muy claro, las notas periodísticas son la base de tu trabajo, ¿no? Pero me imagino, ¿no has pensado en grupo focal, quizás, para que trabajaras con un grupo de personas que leyeran, que vieran las notas que tú estás revisando y que ellos también te retroalimentaran en sus formas de entender qué están leyendo, qué están viendo, porque tu ficha, tu ficha de Excel está maravillosa, pero a veces nos quedamos solo con nuestra propia lectura, ¿no? Y que a veces también está un poco atravesada por todo lo que uno ha leído, considera y se ha apropiado como parte de su marco teórico. Pero tener grupos focales a veces nos ayuda, ¿no? A ver otras visiones. Entonces, en la parte metodológica sería eso, más la etnografía digital. No sé si has indagado por ahí, me parece que pudiera también ayudarte, no solo notas periodísticas, sino a lo mejor redes sociales de CNN, ¿no? Que postean, a qué le dan prioridad ahí en Twitter o en Facebook, o no sé. Entonces también la etnografía digital me parece que pudiera ser una de tus grandes aliadas en el análisis de tus próximos capítulos. Y muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, Jocelyn, por la presentación. Continuamos con Verónica García Ortiz, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo Las mujeres rurales en el sur de la Ciudad de México, caso Milpa Alta, la violencia y las políticas públicas en la actualidad. Adelante, Verónica. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Voy a compartir mi pantalla para comenzar. Ya se puede ver, ¿verdad? Sí, ya podemos verlo. Ok. Buenas tardes. Efectivamente, el título de mi proyecto se llama Las mujeres rurales en el sur de la Ciudad de México, el caso Milpa Alta, la violencia y las políticas públicas en la actualidad. Mi directora de tesis es la doctora Mariana Lucía Villegas Monroy y bueno, vamos a comenzar. Desde toda la historia hemos visto que las mujeres han ocupado un papel preponderante, sin embargo no han sido siempre reconocidas, pero derivado de esto, justo de la falta y de reconocimiento y de la invisibilización de lo que han hecho las mujeres a lo largo de la historia, pues surgen los movimientos y las luchas de las mujeres, ¿no? Y derivado de estas luchas y movimientos se obtienen lo que son los derechos humanos y ejercerlos. El conocerlos y ejercerlos, pues está en cada una de las mujeres que, conforme los van conociendo, los van ejerciendo. Sin embargo, estos en las zonas rurales, como lo que son las alcaldías que están a la periferia de la Ciudad de México y, por ejemplo, comunidades y los poblados que corresponden a estas comunidades, pues no están tan visibles o no son tan conocidos para poder ejercer los mismos, y de ahí se deriva lo que es la normalización de la violencia. Es decir, que creen que es algo natural, algo normal, las mujeres, ¿no? El vivir que con alguien que te violenta no específicamente físicamente, sino de diferentes formas como lo contempla la ley de acceso a una vida libre de violencia. Derivado de esto, es necesario implementar, ¿no?, estrategias para dar a conocer, acceder y reforzar los derechos que como mujeres se tienen, ¿no?, a todas las mujeres que viven en situaciones de violencia, pero sobre todo en la zona rural.
También crear, modificar, ¿no? Lo correspondiente en cuanto a programas, en políticas públicas, a las verdaderas necesidades actuales de estas mujeres que viven a la periferia, ¿no? También es importante tomar en cuenta que estas mujeres que viven al sur de la Ciudad de México y que están en una situación de ruralidad, pues tienen características que en este caso las diferencian: cómo vivir, transitar y trabajar es diferente, ¿no?, a lo que resta de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque los traslados, el trayecto, los transportes, incluso los espacios, también se requieren, sobre todo, un enfoque con perspectiva de género. Esto es de acuerdo a los diferentes estudios que me han permitido, por ejemplo, estar en esta situación, porque, bueno, yo vivo, trabajo y transito aquí en la alcaldía de Milpalta. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Que las mujeres son mayoritariamente quienes viven violencia, que tienen, por supuesto, brechas de desigualdad y discriminación, que al no tener un trabajo formal, el vivir lejos, ¿no? Muchos programas no son dirigidas específicamente para ellas, ¿no? O que no llegan justamente a tener conocimiento de los mismos. Que además de vivir y trabajar o transitar en la alcaldía, ¿no?, en la actualidad, pues, pueden ser parte de los pueblos originarios, pero en donde los usos y costumbres, en donde generalmente, por eso es que se caracterizan estos pueblos originarios, el machismo está siempre presente y de ahí se deriva la violencia. Donde los trabajos, bueno, mayoritariamente están siempre en el centro de la Ciudad de México, ¿no?, o que están al norte y que, bueno, se requiere mucho tiempo de traslados. Y los que están dentro de la alcaldía, pues son sobre todo de manera informal y están orientados al comercio, y quiere decir que estos no cuentan con prestaciones conforme a la ley, y también, bueno, no se ejercen como muchos de los derechos como la salud para poder estar siempre al 100%. ¿Cuáles son los objetivos de este programa, de este proyecto? Pues conocer a las mujeres rurales con estudios de caso dentro de la alcaldía de Milpalta, ¿no?, de acuerdo a las necesidades actuales que están requiriendo ellas, generar ya sea programas, políticas públicas o proyectos que garanticen realmente una vida libre de violencia para las mujeres de la ruralidad. El investigar sobre la historia, sus antecedentes, ¿no?, dentro de la alcaldía, índices de violencia, características, y el poder acompañar y entrevistar, hacer cartografía social, ¿no?, con las mujeres dentro de lo que es la alcaldía en talleres, ¿no?, a través de las visitas también, que, bueno, más adelante voy a decir que justo yo trabajo en la Secretaría de las Mujeres, en lo que se conoce como la red de mujeres, ¿no?, y poder hacer estos talleres y hacer, bueno, poder recabar esta información es uno de los objetivos importantes. El analizar y generar estrategias con diferentes propuestas o acciones para las políticas públicas vigentes, o un programa, un proyecto que se tenga, pues para poder visibilizar sobre todo sí los derechos, el que puedan llegar a las mujeres, el que puedan ser conocidos y sobre todo el que puedan ser ejercidos, ¿no?, y no normalizar la violencia. ¿Cuál es el marco teórico conceptual en el cual yo me estoy basando? Bueno, sobre todo, pues tiene que ver desde los tratados internacionales, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, ¿no?, la Convención de Belém do Pará y, bueno, la Plataforma de Beijing. Esos son como la parte desde lo macro hasta lo micro. Y, bueno, aquí desde lo que es el gobierno de la ciudad, la ley de acceso a una vida libre de violencia hacia las mujeres, ¿no? Pero hablando desde la teoría, puedo decir que estoy basando mi trabajo desde la teoría crítica, pues al analizar el contexto, ¿no?, las estructuras de poder, para pues transformar sobre todo la realidad que se tienen como las mujeres aquí en la alcaldía de Milpalta, y, bueno, el poder sobre todo analizar. La teoría también citaré a Karl Popper, ¿no?, con la parte de la sociedad abierta, pues con respecto a lo que es el poder y unas nuevas formas de representación. Y a un teórico que se llama Bronfenbrenner, que habla sobre las teorías de las causas de la violencia, ¿no?, desde una perspectiva ecológica, desde lo que es un microsistema, un mesosistema,
hasta un macrosistema, que tiene que ver desde el contexto hasta la parte de la formación y de pensamiento, ¿no? Y lo importante es analizar estas estructuras de desigualdad que existen con las mujeres rurales y bueno, a partir de ahí construir, tener un enfoque constructivista para poder crear y proponer, ¿no?, nuevas formas, estrategias para garantizar que los derechos de las mujeres puedan ejercerlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El marco internacional, la teoría crítica, la teoría de sociedad abierta, con los conceptos sobre todo de mujer rural, violencia, machismo, derechos humanos y derechos de las mujeres. El marco metodológico por el cual yo estaré trabajando es una metodología mixta que tiene que ver desde lo cuantitativo, la investigación y la recopilación de análisis de datos desde encuestas, censos y estadísticas que puedan haber sobre la violencia, no solo en la ciudad, sino también en la alcaldía, cómo se presenta, cuáles son los factores, cuáles son las carpetas de investigación que se alzan, las denuncias, etcétera, ¿no? El análisis de este contenido y de estos documentos, ¿no? ¿Cuáles son? Porque Milpalta está conformada por 12 poblados y de estos 12 poblados, 6 son grandes, 6 pueblos son grandes y son 6 pequeños, ¿no? Y donde hay sobre todo un mayor índice de violencia, donde permea más el machismo, donde a partir justamente de estos índices que se pueden encontrar dentro de la documentación en la Procuraduría Social, en lo que es la Fiscalía, ¿no?, especializada de delitos en materia de violencia familiar. Y la cualitativa, que es lo que más me gusta, sobre todo la investigación de acción participativa, que tiene que ver con las entrevistas a las mujeres de las diferentes comunidades, ¿no?, los estudios de caso, la cartografía social, que es muy importante, ¿no?, el que poderlo trabajar a través de las entrevistas y de los talleres, sobre todo en esta parte de la cartografía, talleres que el trabajo en sí en el cual estoy me permite poder estar en contacto con las mujeres, ya que nosotras, a partir de esta acción social que se llama Red de Mujeres, hacemos visita casa por casa y detectamos casos de violencia. Cuando se detectan estos casos de violencia, se les apoya, se les ayuda, se les canaliza, asesora, acompaña. Entonces, el poderlos hacer, el poder estar en contacto con las mujeres también me permite, en este caso, poder recabar estos datos a partir de los estudios de caso y la cartografía social, pues hacer grupos, ¿no?, de mujeres, tener este contacto y el poder hacer a través de talleres estas cartografías de los 12 poblados en donde hay mayor índice de violencia y qué tipo de violencia, ¿no? Y al análisis de documentos, análisis de material visual, auditivo, también el poder hacer y generar, ¿no?, diferentes materiales. Obviamente esta metodología lo estoy planteando a un año, ¿no?, 12, 13 meses, que de acuerdo a mi diagrama de Gantt podemos ver que pues es primero la fase de recopilación de datos hasta la revisión y las correcciones finales de todos los materiales. Algunas de las fuentes de las cuales yo he estado consultando y consultaré está desde Marcela Lagarde, con Género y Feminismo, Horkheimer con la teoría crítica, ¿no?, Thomas McCarthy con teoría crítica, de Jürgen Habermas, Popper con la sociedad abierta y sus enemigos, Dussel con la ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, por supuesto las plataformas de CEDAW, la Cumbre de Beijing, la Convención Belém do Pará, ONU, INEGI, ¿no?, páginas oficiales que tienen que ver con la Procuraduría y bueno, sobre todo también estudios que tienen que ver con las mujeres rurales, no solo en México, sino también a nivel internacional. Y bueno, mi proyecto también quiero decir que se ha ido cambiando, se ha ido nutriendo conforme a las UCAs que hemos ido tomando, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dan un enfoque, por ejemplo, sobre todo intercultural, el respeto a estos saberes que tienen las mujeres, ¿no?, dentro de las diferentes comunidades, como lo que son los poblados originarios de aquí de Milpalta, los 12, y que, bueno, me permite también hacer una identificación y una recolección, pues, de todos estos datos. El trabajo en sí es diferente a lo que presenté dentro de lo que envié, porque justamente lo que yo envié en un principio, pues, dejo de compartir, se ha ido nutriendo, se ha ido cambiando con mi directora de tesis,
ya que hemos ido trabajando la parte teórica, que entiendes lo que también me hacía un poco de falta, ¿no? La parte metodológica que también tengo que ir centrando, que también lo entiendo, la parte de la introducción, bueno, eso queda muy claro, y bueno, la cartografía social ha ido avanzando igual con las UCAS. Este es el trabajo, a mí me gusta, me apasiona, porque yo soy milpaltense, yo vivo en un pueblo que se llama San Salvador Cuauhtémoc, soy originaria, mi familia igual. Trabajo con mujeres, ¿no? En situaciones de violencia a partir de la Secretaría de las Mujeres, y me gusta el territorio, lo recorro, lo camino, lo vivo, y sobre todo me gusta la parte fotográfica, estructural. Entonces de ahí es que también he podido revisar, ¿no? Muchos casos en donde justamente la violencia no es reconocida, los derechos, el hecho de no poder o no hacer una denuncia, no porque no se quiera, sino porque justamente falta sensibilidad y perspectiva de género en las diferentes instituciones, el hecho de estar siempre presente, ¿no? Y el ver que la normalización e invisibilización de la violencia en diferentes poblados, sobre todo donde el machismo es una parte central, es lo que me entusiasma y me lleva a hacer este trabajo, ¿no? Agradezco mucho la atención, no sé si ya se me acabaron los 10 minutos, pero esto es lo que preparé. Gracias. Agradecemos la presentación, Verónica, y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Emilia, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias, Verónica, y felicidades también por el avance. Y cuando digo felicidades, así como le decía a Isaura, a Paola y a Jocelyn, es un gracias, es un felicitar a modo de reconocer pues este trabajo que siempre, no sé, cuando presentan, yo me imagino como en estos roles, en estas multifacetas, ¿no? En que nos vivimos las mujeres, porque han sido puras mujeres, y también la colega, compañera, doctora Grisel, que nos acompaña, también comentando, me imagino, porque me proyecto desde luego nuestras diferentes prácticas, ¿no? Entonces, luego es muy abrumador tanto trabajo doméstico, como mamás, como mujeres, y este trabajo intelectual es un gran reto. Entonces, por eso es felicidades. Y también gracias por compartirnos, ¿no? Yo realmente siempre estoy como tomando notas de lo que van comentando porque a mí me invita a reflexionar sobre mi propia práctica, ¿no? Y seguir aprendiendo. Desde esa postura me atrevo a compartirte mis reflexiones, ¿no? Tu trabajo, ahorita que nos lo presentabas, sí te imaginaba como con muchas ideas, muchas ideas, como a modo de un proyecto, como una red semántica, muchas palabras, muchas frases que las tienes, y cuando hablas de que aquí trabajo, me gusta recorrer esos territorios, digo, lo está trabajando, o sea, Verónica está apropiada de esto que está construyendo como parte de su proyecto de posgrado, ¿no? Entonces, luego nos puede rebasar esta demanda de cumplir con los protocolos y con estos roles que te compartía, pero yo reflexionaba, oye, a ver, la escucho de los territorios, la escucho que está preocupada por la violencia, las mujeres en espacios rurales, y por otro lado escuchaba así, y leía, ¿no? En tu documento, como para mi reflexión le falta como un recorrido de una postura, Verónica, y lo dejo así como una reflexión mía y te la comparto, como un recorrido de una perspectiva feminista crítica de los trabajos que se hacen desde otras geografías, ¿no? Incluso pensaba en Silvia Rivera Cusicanqui, que ella trabaja en feminismos de resistencia, estos feminismos comunitarios,
y pensaba desde luego, cuando hablaba también la doctora Grisel del subalterno y la subalternidad, de los estudios subalternos de Spivak, de Gayatri Spivak, y en el pluralismo ontológico de María Lugones, ¿no? De estas... de esta violencia, pero también de estas resistencias de las mujeres. O sea, de estos, sí nos oprimen, pero también estamos resistiendo, pero también nos estamos organizando de manera colectiva de manera solidaria, ¿no? Ante esto que vivimos. Y te platico estas reflexiones que yo hacía cuando te escuchaba y te leía, porque luego hay esta separación, pues, de, a ver, yo soy mujer, yo me vivo como mujer, yo también he sufrido estas violencias, he vivido y me he resistido a estas violencias, y cómo acompañamos y cómo nos acompañamos como mujeres, ¿no? En estas violencias. Yo sí te invito para reflexionar sobre esta construcción que busca analizar y comprender estas formas en que como mujeres marginalizadas nos estamos organizando, pues, a estas mujeres a quienes acompañas, con quienes vas caminando también, y que te sensibilizas desde un trabajo también intelectual y también sensible y también de lucha para visibilizarlo, ¿no? No sé, me mueve mucho tu trabajo, me gusta mucho tu trabajo, y yo quiero quedarme con esto. Felicidades por tu avance, por esta construcción, y te dejo estas reflexiones que yo estuve haciendo. Muchas gracias, Verónica. Gracias, profesora. Muchas gracias, doctora. Doctora Grisel, por favor. Sí, muchas gracias. Y también me uno a la felicitación. Creo que es un acierto enorme tu trabajo, no solo porque me reconozco ahí como mujer, sino por la zona que estás trabajando, Milpalta, que si uno hace una búsqueda rapidísima en las investigaciones de cualquier tipo, pero Milpalta es como un territorio que no se ha trabajado, y menos desde la perspectiva que tú lo estás haciendo, que es una perspectiva participativa, ¿no? Porque a veces eso de que lleguemos los investigadores y veamos a los habitantes y a los procesos desde fuera, pues tampoco ayudaría mucho, pero tú lo estás viendo desde dentro, ¿no? Entonces, me parece muy lógico, si tú trabajas ahí, si tú vives ahí, pues que fuera tu propia zona de estudio, pero bien pudiste haber cambiado, ¿no? Esa perspectiva de decir, pues quiero ir a trabajar, quiero investigar otra cosa, pero no, lo hiciste como eso, asumiéndote, ¿no? Y creo que eso es muy interesante, el cómo nos asumimos, sí como mujeres, pero y me gustó esto, ¿no? Pensarnos, porque comparto, yo vivo en la Magdalena Contreras, otra zona de periferia de nuestra ciudad. Entonces, asumirnos como mujeres de la periferia implica un montón de darnos cuenta de cosas, y creo que tú lo estás haciendo con tu investigación, y eso es sumamente interesante y de aplaudir, ¿no? Porque es retomar a los habitantes de esos territorios en su día a día, cosa que no muchas personas hacen, ¿no? Para entender cómo, y a lo mejor ya en otro momento te lo llevará a lo laboral, entender cómo las políticas públicas no están teniendo ese foco, ¿no? De cuál es el día a día de esas personas a las cuales se supone que quiero llegar. Y al no tenerlo, pues parece que acá está en lo abstracto la política pública, el programa, todo, y acá nosotros viviendo otro mundo totalmente dispar de lo que en el documento se está estableciendo. Entonces, ese puente que tu investigación puede hacer, me parece que va a ser de lo más enriquecedor para dos mundos, ¿no? El académico, porque estás haciendo una maestría, pero también para el de la política, el de los tomadores de decisiones, ¿no? Ver en un documento eso va a ser muy, muy interesante. Veremos cómo lo tomarían, ¿no? Porque muchas veces en la evaluación salen raspados, pero es necesario. Sí. Es necesario, y que tú lo hayas hecho me parece el acierto número uno. Ahora, a mí me queda la parte de las ideas que nos acabas de compartir, pues me ha ayudado a entender varias cosas, porque yo tu documento lo vi un poco desestructurado,
y me costó un poquito. Entonces, lo que nos dice la doctora Emilia me parece muy, muy interesante, ¿no? Tener un eje que pudiera ser el que vertebre toda tu investigación. En este caso, ella propone algo que a mí también me surgió en la lectura. Yo pensé más hacia Silvia Federici, ¿no? Como esta parte del mercado laboral y demás, pero desde nuestra América Latina. Eso es lo que a mí me parece que necesitamos, porque cuando haces tu presentación de quiénes son tus referentes teóricos, no había una mujer, eso es lo primero, ¿no? Y no había alguien desde nuestra América Latina. Entonces sí creo que eso que pudiera ser el eje que vertebre tu investigación, teóricamente hablando, es un gran acierto que comparto con la doctora Emilia, ¿no? Segundo, también creo que habría que movernos un poquito en esto de repensar bien, no sé si ya lo hiciste en documentos posteriores, pero el que yo alcancé a leer, no hay una pregunta de investigación así tal cual. Hay un conjunto de preguntas y eso me parece muy rico, pero si no hay una que esté siendo como ese mismo eje, pues nos podemos perder en muchas de nuestras tribulaciones investigativas que sabemos, pues una tesis de maestría, pues no nos va a alcanzar ni el tiempo ni la vida. Entonces, tener una pregunta que pudiera también llevarte a tener un objetivo general así, clarito, eso ayudaría un montón para que quienes te leemos y te escuchamos sepamos por dónde vas y entonces también este diálogo pueda ser aún más rico, ¿no? La parte metodológica a mí me encanta. Yo lo dije hace 2 ponencias, que la parte de la participación me parece algo que no podemos ya olvidar, menos en este momento de crisis socioecológica que vivimos, partir sin hablar con esos habitantes, con esas personas que se territorializan a diario en esos espacios, pues es básico. Entonces, tu metodología me encanta, pero también la veo un poquito como demasiadas técnicas que no me quedan muy claro cómo las vas a ir tejiendo. Supongo que ya echándonos un cafecito podría ser muy claro eso, ¿no? Pero ahí en el documento sí quedan como muy generales, como una lluvia de ideas de cosas que quieres hacer y que a veces pues tenemos que bajarnos un poquito y decir, bueno, para lo que me queda, un año y medio, tendría yo que acotar para alcanzar los objetivos reales de nuestra investigación, ¿no? Y bueno, sobre la parte teórica, ya hablé de Silvia Federici, hablaría también quizás de ecofeminismo, no sé, porque estos territorios este territorio que estás trabajando me hace mucho este sentido hacia los bienes naturales, hacia cómo los viven, qué implica ser esa mujer rural de la cual tú estás hablando, porque todavía hay esa cercanía con lo que para muchos que viven ya en los centros urbanos, pues ya no está. Y también en tu marco teórico extrañé algo de interculturalidad, ¿no? No sé si por ahí a lo mejor está perdido y yo no lo alcancé a ver, pero esa parte también creo que habría que resaltarla un poco, justo porque hablamos de mujeres en espacios rurales, ¿no? Sí. Y pues nada más, creo que con eso me quedaría. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Pues concluimos. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, donde se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.